Más pasión, más gloria, más expansión y conquista de naciones. Un movimiento sobrenatural está llenando la tierra. Lo dilatado de su reino no tiene límites. De aquí a poco vendrá el deseado de las naciones. Un año de más. Aumento. Ciudad de Reino, una nueva dimensión de gloria. Que el llamado es una misión imposible para gente totalmente incapaz, para poder ver a un Dios sobrenatural operando a través de nosotros como incapaces. Dios no va a determinar y no va a terminar su labor a menos que tú y yo nos involucremos en ese proceso. Entonces, no va de acuerdo a nuestras capacidades, no va de acuerdo a nuestras posibilidades, va de acuerdo al propósito del Señor y al amor que le tiene a un pueblo. Amén. No es por nosotros, es por ustedes. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 5. Mire conmigo este texto que el apóstol Pablo nos ilustra aquí de manera maravillosa. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nosotros no somos competentes, eso se sale de nuestra capacidad, pero sí tenemos una conciencia clara. Él nos ha capacitado. Lo que es imposible para nosotros se convirtió en una posibilidad al sentir y al experimentar el entrenamiento del Señor y la capacidad de Dios sobre nosotros. Entonces ya no entra bajo nuestras capacidades, entra bajo nuestra voluntad del querer servir. Cuando asumimos la responsabilidad y el gran reto de decir: Señor, yo lo hago. Sé que no depende de mí, depende de ti. Si tú me pones a mí a ser, no sé, un empresario, me darás la capacidad para hacer riquezas. Si me pones a mí en el ambiente o en el ámbito artístico, me darás la capacidad y la destreza para poderme desenvolver en ese ámbito, en esa área. Señor, si tú me pones a mí en el ámbito ministerial para ser un pastor, apóstol, evangelista, profeta, maestro, me darás la unción y la capacidad para poder operar en ese ámbito de manera efectiva. No dependerá de nosotros, dependerá de lo que Dios pone dentro de nosotros y la capacidad que Él nos imparte cuando nosotros decidimos obedecer un llamado. Amén. Si cuando nosotros tomamos la decisión de servir, accedemos a una dimensión de capacidad ilimitada. Pero si no asumimos el reto del servicio, no podemos acceder a esas dimensiones. ¿De dónde nosotros sacamos nuestras capacidades cuando alguien dice: ¿y usted cómo fue capaz de hacer eso? ¿Y cómo fue capaz de hacer lo otro? ¿Y cómo tiene esta revelación? ¿Y cómo tiene esto? Porque decidí servir. Y cuando yo sirvo, accedo a una dimensión de capacitación, una dimensión de posibilidades que antes en mi naturaleza no se puede obtener. Yo necesito acceder a través del servicio a capacidades ilimitadas. ¿A quién Dios se las entrega? A aquellos que han decidido decir que sí. Eso le pasó a Moisés. Y eso nos pasa a todos nosotros. Eso le pasó al apóstol Pablo. Nuestra competencia no es nuestra. No somos capaces de hacerlo. De hecho, somos muy incapaces. Pero nuestra competencia proviene de Dios, quien nos ha capacitado para servirle. Amén. ¿Quién te va a capacitar para ser el millonario que Dios necesita en medio de su cuerpo? Dios te dará ideas creativas, te dará la habilidad de hacer riqueza, te dará la habilidad para poder prosperar, hacer negocios, conexiones, el poder para hablar, para vender, para comprar, para negociar. ¿Quién te lo va a dar? Pues el Señor. ¿Quién te dará la habilidad para que tú puedas decir: yo tengo hoy un arte? No lo aprendí y aún de la universidad no lo puedo extraer. Hay cosas que tengo que hacerlo por mi propia cuenta. ¿De dónde sale esa capacidad? De Dios, que te enseña, porque tú dices: Señor, te presento mi empresa, te presento mi profesión, te presento, Señor, lo que yo sé hacer como un instrumento tuyo. Entonces capacítame, Señor, porque el mundo hasta aquí llegó, pero yo quiero acceder a una dimensión de conocimiento y de capacitación superior que solamente se obtiene cuando te estoy sirviendo. Entonces se va a notar la diferencia entre el que sirve y el que no. ¿Por qué? Por la capacidad. ¿Quién es más capaz? Aquel que más sirva. Entre tú menos sirvas, tus capacidades van a irse disminuyendo. Jesús fue claro cuando dijo: aquel que tiene
aún lo que piensa tener, porque no lo puso en práctica, le será quitado. Cuando tú y yo hemos recibido capacidad de parte del cielo, hay gente que no sabía tocar un instrumento, hay gente que no sabía predicar, hay gente que no sabía moverse en el ámbito financiero y recibió una impartición del cielo, pero no está utilizando eso para el servicio del Señor, sino para su servicio particular. Individualmente, egoístamente cerró la puerta del servicio. ¿Qué crees que va a pasar con lo que obtuviste de parte del Señor para que hicieras una asignación específica? Será quitado. Diga, ay. Entonces vamos a ver cómo nuestro desempeño empieza a disminuir en esa área. Y uno dice, Señor, pero antes yo tenía esto y tenía aquello y veía progreso, veía productividad, veía prosperidad. Sí, pero es que estaba sirviendo. Y el servicio te abrió la puerta de acceso a una dimensión de capacidad superior. Entonces Dios te conectaba, entonces Dios te daba voz, entonces Dios te daba talento, entonces Dios te daba conexiones, Dios te daba recursos, Dios te daba de todo. Dejaste de servir al Señor, vas para abajo. Porque Dios es celoso con eso. Amén. Nuestra capacidad proviene de Dios. Cuando somos llamados a servir, esa es la herramienta perfecta del Señor para nuestra transformación. Mire esto, Dios hizo el mundo en 7 días, ¿sí o no? Todo lo creado. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Génesis capítulo 1. 7 días creó todo. Pero toda esa creación, luego de un tiempo, empezó a perderse y a dañarse. Al punto que Génesis capítulo 6 dice, el pensamiento del corazón de toda la humanidad era de continuamente el mal. No había gente que sirviera al Señor. Pero allí Dios encontró un hombre que dice la Biblia era justo. Era Noé. Y a Noé Dios le pide que construya un arca. ¿Sabe cuánto tiempo le tocó o le costó a Noé construir esa arca? 120 años. Si yo fuera Noé, dijera, Señor, tú hiciste que toda la selva amazónica en un palpitar, en un chasquido de tus dedos saliera. Ahora yo tengo que ir allá al monte a cortar madera, a transportarla para acá, a hacerle las figuras para que pueda encajar y hacer un barco. ¿No es más fácil, Señor, que tú hicieras San Salabín, tatán, pum, pa, pa, arca de Noé? Dame una ayudadita, Señor. ¿Por qué yo me voy a gastar 120 años si tú en un día hiciste el mundo? Bueno, en 7. Pero toda la madera y todos los árboles, un día. Una palabra nomás. ¿Por qué no simplemente dice, ahora arca sale, pum? Porque los 120 años que tardó Noé en construir el arca, fue el tiempo en que Noé, ojo con esto, fue el tiempo en que Noé fue transformado para ser el sucesor de Adán. Tú y yo no podemos ser transformados a menos que tengamos un desafío de servicio al frente nuestro. Noé necesitaba un arca, pero no solamente para salvarse del diluvio. Necesitaba el arca para transformarse en el hombre de Dios que iba a ser el que iba a dar toda la herencia al resto de la humanidad. Es decir, que el arca para Noé no solamente fue su salvación, fue la herramienta que Dios utilizó para transformarlo. Porque hay muchas cosas en tu ministerio, en tu empresa, en tu negocio que no evolucionan como tú quieres, porque aún tienes que ser transformado. Y Dios requiere una transformación cada vez mayor. El tiempo que tú tardas haciendo lo que Dios te ordenó que hicieras es el tiempo que tardas en convertirte en lo que Dios sabe que ya eres. Por eso Dios tiene que ponernos demandas, retos, desafíos para que nosotros digamos, amén, Señor, voy por eso. Y mientras estamos haciendo la asignación, el llamado que Dios tiene para nosotros, descubrimos realmente quiénes somos. Descubrimos realmente nuestras capacidades. Noé no dice la Biblia que era carpintero. No dice la Biblia que era ingeniero naval. No dice la Biblia que era una persona que tenía conocimiento en artes, en madera, en navegar. No tiene experiencia en eso. Pero en medio de esa asignación imposible, hazme un arca. La costa más cercana a Noé quedaba miles de kilómetros. Yo creo que ni siquiera había visto el mar Noé. Nunca había llovido sobre la tierra, entre otras cosas. Va a caer agua del cielo. Como si yo le dijera ahorita a ustedes, va a llover de la tierra hacia arriba. Usted se va a burlar de mí. No, pastor, eso viola todos los principios de la física.
Dios le puso a Noé una asignación imposible. Pero cuando Noé se puso en la tarea de servir al Señor en aquello que Él le ordenó, empezó a ser transformado y a convertirse en aquello que Dios sabía que era Noé, para poder ser entonces el sucesor de Adán y crear a partir de él una nueva raza. Una raza como él, como Noé, que fuera conforme a la imagen y semejanza de Dios. Que Noé no pudiese decir, no Señor, eso es mucho trabajo. Que Noé pudiese decir, amén Señor, si tú lo dijiste, yo lo hago. Estoy aquí para ser tu siervo. Estoy aquí para ser tu siervo. ¿Por qué nosotros no somos transformados? Porque no estamos sirviendo. ¿Por qué no estamos sirviendo? Porque ponemos cualquier cantidad de excusas para el servicio. Pero una de las razones por las cuales no servimos es porque hemos tenido un engaño en nuestra mente y en nuestro corazón que nos impide creer lo que realmente somos.